Ella era italiana, hermosa y de piel blanca como la porcelana, una actriz de aire salvaje y carácter apasionado, mientras él era de profesión torero, de costumbres muy enraizadas y sobre todo muy español. En 1955, Lucía llegaba para filmar una película en España. Aquel flechazo entre Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín sería instantáneo. En aquel momento el torero mantenía una tórrida relación amorosa con Ava Gardner. Sin embargo, fue tal la fascinación que le causó la italiana que Luis Miguel rompió con la estrella de Hollywood. Y antes siquiera de haberle dado el primer beso a Lucía, le pidió que se casara con él. Así de apresurado fue. Él la llamaba cariñosamente la italiana. Ella, de igual manera, lo nombraba como el torero. La pasión entre ellos se desató después de que Lucía Bosé le presentara a sus amigos. El torero y yo nos amamos locamente en mi habitación, donde me alojaba para hacer la película. Durante 3 días y 3 noches nos amamos ininterrumpidamente. Sin embargo, el choque de trenes que estaba a punto de producirse y que descarrilaría durante 12 años de infidelidades y sufrimientos quedó patente desde el principio, cuando Luis Miguel Dominguín rechazó en un primer momento casarse en España, por considerar que debería invitar por obligación a medio país. Por eso y porque era americano, divertido y excéntrico, resolvieron contraer matrimonio de manera civil en Las Vegas, Nevada, el 1 de marzo del 55. Sin embargo, la sociedad española con carácter franquista, muy conservadora de la época, no vio con buenos ojos aquel tipo de unión, por lo que meses después, el 19 de octubre, 7 meses después exactamente, de aquel 1955, terminarían haciéndolo por la iglesia. Lucía era una mujer de rostro angelical y cabello negro color azabache, una sonrisa blanca como la porcelana china y un rostro de niña inocente que cautivaba a cualquiera. Fruto de aquel matrimonio nacieron 3 hijos, Miguel, Lucía y Paola. Y Lucía, a pesar de las desavenencias, terminó viviendo en España. Ella misma declaró haber renunciado a todo tipo de resentimiento hacia su marido tras más de una década de dolor y mucho engaño. Entre las muchas razones por las que lo perdoné estaba que yo no conocía ese lado frágil de su personalidad que él nunca había manifestado. A pesar de todo, lo que compartimos fueron años muy intensos, llenos de 1000 experiencias. Y es que a pesar de haberse encontrado a su llegada una España que iba 50 años por detrás de Italia en cuanto a libertades, de haber sentido la soledad y cómo todo el mundo se ponía de parte de Dominguín, decidieron poner fin a aquel matrimonio. No se arrepintió Lucía nunca de haber tomado la decisión que cambiaría la historia de la pareja más cool de la década de los 50. De la misma manera que tuve valentía para casarme con él, también lo lancé. Así decía Lucía. De Lucía hoy solamente queda la destacada cinta Los extraviados de Francesco Mazzelli y sobre todo sus hijos que le sobreviven, entre ellos Miguel Bosé. Aquella mujer que se divorció en plena España franquista y que en sus últimos años se había concentrado en la pintura y en una faceta espiritual. La última aparición pública con su característico cabello azul fue el 15 de marzo del año 2020 para un programa de la TVE. Lucía aparecería el 23 de marzo del año 2020 en el Hospital General de Segovia a causa del COVID. Tenía 89 años y la tomó una neumonía por sorpresa. Así que con el poema de Lucía Bosé, Poemas de Somos Aguas, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.
Hay dos fechas para la boda de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, porque sin pretenderlo tuvieron que casarse 2 veces. La primera el 1 de marzo del 55 en Las Vegas, y la segunda sería el 16 de octubre del 55 por la iglesia, en una finca familiar, con la novia tocada con una mantilla y en estado de gestación para ser más tópica todavía. Esa diferencia entre ambas ceremonias ilustra a la perfección la dicotomía de lo que eran Dominguín y Lucía Bosé, como pareja y por separado. 2 mundos distintos, 2 realidades, los personajes y las personas que habían detrás. Los seres humanos que fueron, tan humanos que son, y los mitos imperecederos que dejaron. A priori, ya resultaban una pareja un poco curiosa. Ella era una actriz italiana recién llegada a España para rodar la película Partida de un ciclista de Juan Antonio Bardem. Su belleza había sido el primer pasaporte para dejar atrás una vida de pobreza y privaciones, marcada por la Segunda Guerra Mundial. Se dice que durante un ataque en aquellos momentos del insuceso bélico, ella tuvo que ser separada de sus padres. Trabajaba en una heladería cuando su belleza, que le había dado el título de Miss Italia a los 16 años, pero lejos de aquellos tópicos que se asocian a las ganadoras de este tipo de concursos, Lucía poseía reputación de actriz seria, vinculada a Antonioni y a la órbita de lo que entonces era la crema de la intelectualidad, y algunos años después pasaría a ser lo progre. Ese tipo de personas que tienen ideas progresistas. Luis Miguel Dominguín era, según su propia ausencia de falsa modestia, el número 1. Algo a eso tendría que decir su gran rival, Antonio Ordóñez, casado además con su hermana. Ambos eran unos de los mejores toreros de la época. Ambos eran supervivientes del hambre de la guerra civil. Dicen que Luis Miguel no se ponía delante de un toro si no hubiese habido mujeres en los tendidos. Entre su lista de conquistas, atención, se constataban Sasha Gabor, María Félix, Lana Turner, Olivia de Havilland, Annabella Power, Yvonne de Carlo, Rita Hayworth, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Lauren Bacall o Irán de Furstenberg. Pero el más famoso de todos sus romances tal vez fue el de Ava Gardner, que nos dejó a las anécdotas. Precisamente por Ava se cruzó por primera vez su destino con la que acabaría siendo su esposa, Lucía Bosé. En el 53 Ava conoce en Roma a Walter Chiari, pareja entonces de Lucía Bosé, su compañera en varias películas de aquel momento. Chiari se obsesiona con Ava, que entonces mantenía un turbulento y abierto romance con Dominguín. Ya finiquitada esa relación, Lucía y Dominguín se conocen en el 54 en Madrid en una fiesta en la Embajada de Cuba. Él se enamora al momento con ella y le pide que se case con él antes siquiera de que se den su primer beso. Sí, la de Lucía y Luis Miguel fue una de esas pasiones volcánicas que no atienden a razones. Al principio él no hablaba ni pizca de italiano y ella apenas empezaba a familiarizarse con el castellano. Pero en una tradición que luego seguirían Naomi Campbell y Joaquín Cortés, eso no les impidió amarse durante 3 días y 3 noches ininterrumpidamente. Recordaría ella en sus memorias en una habitación del Hotel Castellana Hilton, hoy conocido como el Hotel Intercontinental. A los 3 meses escasos de haberse conocido se marcharon a Las Vegas porque Dominguín no quería invitar a medio país a su boda. La actriz Miroslava Stern, amante de él, perecería en México al enterarse con la noticia de que se iba a casar Dominguín. Mientras Ava Gardner y Walter Chiari se convertían en pareja, pero mantenían una buena amistad a 4 bandas con sus ex respectivamente. Aquella aura de sofisticación internacional se daba de bruces con una realidad. Estaban en España, y en la España del 55 un matrimonio por lo civil en Las Vegas no es que fuese poco serio, sino simplemente era ilegal.
Eran los tiempos del temible Franco. No podía permitirse que el torero amigo de Franco, ese que compartía con él y con otros de derecha, relacionado con la flor innata de la alta sociedad, viviese en pecado, como le llamaban en aquel momento, a la boda por lo civil. En el 47 Luis Miguel había comprado la finca de Villa Paz en el pueblo coquense de Saileses, junto a las ruinas de Segobriga. Allí les casó el cura del pueblo y allí tuvo lugar también el bautizo de su primer hijo, Miguel Bosé, que nacería el 12 de julio del 56. Me empeñé en que fuera Luchino Visconti su padrino, recordaba Lucía Bosé en sus memorias escritas por Begoña Aranguren. La madrina fue mi amiga Margarita Bars y nosotros estábamos tan ilusionados con nuestro primogénito que aprovechamos la ocasión para organizar una fiesta divertidísima con tentadero, flamenco y muchísimos invitados. Entre ellos se encontraba Sofía Loren. ¡Vaya fiesta! No solo la Loren frecuentaba el pueblo, Ava Gardner, Audrey Hepburn o Mel Ferrer, incluyendo a Humberto de Saboya o Salvador Dalí, se dejaban ver por allí o por el legendario chalet de Somosaguas. La pareja Dominguín Bosé funcionaba como un imán del mundo artístico e intelectual internacional que veía en España la mezcla perfecta entre folclore atrayente, buen clima, fiestones y mucha libertad. Eran los tiempos del bon vivant, como dirían los franceses, de la buena vida, en la paradoja de un país en el que para la inmensa mayoría de la población estaba vedado absolutamente todo. Lucía Bosé, entrada en sus 30 años, vivía en carne propia las contradicciones de amar a un hombre tan refinado y fascinante en lo exterior y tan clásico y cavernícola en lo interno. Cuando empezamos a comprender quién era él y quién era yo, empezó la crisis. Prohibido hablar italiano, así que aquí en esta casa no se habla italiano sino español. Aquí no me cocinas pasta. Unos cochinillos segovianos mejor. Prohibido usar mantequilla. Así eran las órdenes que daba aquel dictatorzuelo en su hogar, Luis Miguel Dominguín. Aquella mujer independiente que había sido amante de Eduardo Visconti, musa de Antonini y protagonista de Bardem, veía ahora que su marido le prohibía trabajar y hacer absolutamente todo. El torero, como se refería ella siempre a Dominguín, quería a lo que entonces se conocía como una mujer de casa. Al nacimiento de Miguel siguieron el de Lucía, y posteriormente nacería Paola. Y después tuvieron un cuarto hijo, Juan Lucas, que perecería al mes de nacido por una infección. Mientras Luis Miguel le ponía a Lucía los cuernos de forma sistemática, ella quizá en algún momento lo aceptó. Pero había una infidelidad imposible de pasar por alto. Y esa era en el año 67. Lucía descubre que Luis Miguel estaba aliado con su prima hermana Mariby, 20 años menor que ella, y a la que ella había criado en su casa como si fuera su propia hija. Aquel interés en su prima fue creciendo, traspasando poco a poco las fronteras del amor puramente familiar, relativa, impropia. Así calificaba aquella relación Lucía Bosé. Parecía una película. Y aquella noche hubo un incendio en casa, difícilmente atribuible a la casualidad. Inmediatamente Lucía, al enterarse, lo echó. ¡A Dominguín! Te me vas ahora, pero me dejas la custodia de mis hijos. Así que para mantener a su familia, la ahora divorciada o separada Lucía Bosé volvía al cine. En el año 70 se produjo un escándalo mayúsculo cuando una revista publicó unas fotos de la pareja de Mariby. Sí, Mariby, la prima que crió Lucía, y el viejo Luis Miguel, abrazados como toda una parejita de adolescentes. Ella recostada sobre el viejo, disfrutando de la playa. Todo era tan obvio, todo era tan público, pero todo era tan vedado
que al llegar la revista a todos los kioscos para la venta, inmediatamente actuó el mejor amigo de Luis Miguel Dominguín, el temible Franco. Mandó a sacar todos los números de la revista y los retiró. Era todavía una España vedada, mucha oscuridad y tinieblas. Mariby le comunicó al torero que estaba en estado de gestación. Sin embargo, Luis Miguel puso en duda que el hijo fuese suyo y le echó de casa. Meses después nacería Leo, que ella siempre defendió que era hijo de Luis Miguel. En los siguientes años de su vida, Mariby mantendría relación con personalidades famosas como Augusto Alguero, el marido de Carmen Sevilla, o el Dr. Abril, antes de perecer de cáncer en el 94. Por su parte, Luis Miguel, aparte de su tren de romances habituales, mantuvo relaciones estables con la chilena Pilia Bravo y acabaría casándose de nuevo con Rosario Primo de Rivera, parienta de José Antonio Primo de Rivera y su cara al sol. Juntos tendrían un hijo llamado Miguel, y luego se retiró a Marbella, convirtiéndose en un personaje más de la jet set que poblaba la ciudad. Vendió su finca, La Virgen, por 12.000 millones de pesetas, justo antes de perecer en 1996. Con él desaparecería toda una forma de entender el mundo y la forma de estar en él. Alguien que representaba los valores más autoritarios de una época oscura, vedada y a la vez irradiada por la parte más atractiva y glamurosa de ese mismo tiempo. Una personalidad arrolladora dotada de tal carisma que nadie permanecía ajeno a él. Mientras Lucía siguió viviendo en España, convertida también en la madre de Miguel Bosé, y completó su transformación de la belleza extranjera, que no encajaba ni en la familia de Dominguín ni en la España de Franco, a la excéntrica señora de pelo azul, adorada por el público. En sus últimos años, sus famosos proyectos como su fallido Museo de los Ángeles de Turegano, en Segovia, eran solo una muestra más de esa forma de vida fuera de lo común que parecía haberla adornado para siempre. Invitada frecuentemente en programas del corazón, su presencia siempre garantizó titulares, además de estar de forma constante de actualidad por motivos tan tristes como la partida de su nieta Bimba, la controvertida separación de Miguel Bosé o la acusación de apropiarse de un Picasso que perteneció a una señora del servicio doméstico. Escándalos aparte, Lucía Bosé fue aquella Miss a la que el título sacó de la miseria, por musa de una de las cinematografías más impresionantes del mundo o por mamá de una dinastía fascinante. En todo ello, para bien o para mal, simbolizó una fantasía de escapismo y libertad. Finalmente, a sus más de 89 años, Lucía Bosé gozaba de una gran vitalidad y una discreta pero intensa vida social. Siempre rodeada de jóvenes artistas, fue para muchos de ellos su musa. Con frecuencia viajaba a visitar a su hijo Miguel, aunque a pesar de todo, ella y Miguel eran conocidos por sus peleas y desencuentros, siempre estuvieron muy unidos. Al fin y al cabo eran madre e hijo. Perecería el 23 de marzo del año 2020 a los 89 años en el Hospital General de Segovia por causas asociadas al COVID. Luego su hija Lucía, en una entrevista, afirmaría que había perecido de una neumonía, ya que desde hacía años tenía achaques. Entraba y salía del centro asistencial. Y ese fue el fin de la madre de Miguel Bosé, Lucía Bosé. Aquella mujer de la Casa de las Palomas, aquella dama del libro, o poesías, poemas de Somosaguas, Vera, un cuento cruel del 73, y de la recordada película Gala, Lumière, de 1976, de Jean Marieu. Y hasta estuvo por Colombia actuando en la película Crónica de una partida anunciada. Y así con el realismo mágico de Gabriel García Márquez y aquella obra cumbre de la literatura, en la cual, aunque fue de película, participó la musa del progresismo, Lucía Bosé.
Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.